Desde el comité de Desde el comité de CPD correspondiente a las asociaciones de ASEM-UTA, la Sociedad Científica de Estudiantes de Ciencias de la Salud de la Universidad Franz Tamayo de Cochabamba, Bolivia, CEM-UMSS, ASOCEM-U Cuenca, en conjunto con Lenmas Academy Federation, saludamos a los presentes y agradecemos su asistencia al curso introductorio para investigadores principiantes. Hoy, en la cuarta ponencia, estructuración de artículos científicos. Recuerden, por favor, que para la obtención de su certificado avalado por CPDEC-FELSOCEM, deben haber cumplido con los siguientes pasos: haber seguido los requisitos detallados en el post de Instagram para unirse al grupo de WhatsApp, asistir a un mínimo de 3 de las 5 ponencias impartidas, haber llenado la lista de asistencia de las mismas y colocar la palabra clave que dirá el ponente en el listado de asistencia final de cada exposición. De igual manera, al finalizar el curso, se les hará llegar una prueba, la cual deberán aprobar con un mínimo de 7/10. La ponente que nos acompañará el día de hoy es la doctora Silvia de Jesús Reategui Vega, médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Ucayali, Perú. Maestría en Epidemiología Clínica y Bioestadística por la Universidad Científica del Sur de Lima. Pasante de la estancia Verano en Investigación Epidemiológica, segunda edición, por la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima. PAST, Consejería Regional, Centro de la Sociedad Científica Médico-Estudiantil Peruana, SOCICEM 2020. Publicación de artículos científicos en la revista de la Facultad de Medicina Humana acreditada por la Universidad Ricardo Palma. Adelante, doctora. Hola, buenas noches con todos. Como ya se me hizo la presentación, agradecer la invitación que me ha hecho en esta oportunidad. Y bueno, vamos a comenzar con la temática del día de hoy. Para eso quisiera saber qué entienden ustedes por artículos científicos. Se puede ver la pantalla, ¿verdad? Aún no, doctora, no se comparte. Ahorita sí ya se está viendo, doctora. Internet actualmente. ¿Qué entienden ustedes? Si pudieran levantar la mano y expresarlo en sus palabras, ¿no? Que si me lo ponen en el chat me va a ser un poco complicado, ¿no? No tengan miedo. Eh, si no me dicen, tampoco puedo saber si tienen algún tipo de noción que en chat. No tengan miedo a hablar, chicos. Somos una de las pocas especies animales que tenemos el diálogo como principal mecanismo de comunicación. Ya, es una redacción de un trabajo de investigación. Sí, vale. Lo que hay que tener en cuenta con un artículo de científico, que todo es que hay que aprender a diferenciar las publicaciones científicas que se hacen en forma genérica.
una publicación científica puede ser un caso clínico, por ejemplo. Pero un caso clínico no entra en la categoría de artículo científico por diferentes motivos que les voy a explicar ya más adelante conforme vamos viendo la estructura de un artículo, ¿no? Entonces hay que tener esta noción primero, ¿no? La principal que es una publicación científica y que una publicación científica puede ser un artículo científico, puede ser un caso clínico, puede ser un metaanálisis, una revisión de temas, este, puede ser cualquier información que es relevante para la ciencia, ¿no? Puede ser una publicación científica, pero no necesariamente una publicación científica tiene que ser netamente un artículo científico. Entonces, eso es lo principal. Ahora, ¿cuál es la diferencia del artículo científico frente a otras publicaciones científicas? La principal es la estructura que tiene. Es, un, es una redacción, es una publicación que tiene un orden, ¿ya? Y a base de ese orden se va a ver la diferencia frente a otros, ¿no? Con la que siempre comparamos a un artículo científico, en este caso, es los casos clínicos, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo tengo casos clínicos o cartas al editor. Pero ¿qué son estas publicaciones científicas? Pues son redacciones libres. A veces un caso clínico lleva un orden, pero más estilo historia clínica, ¿no? Datos del paciente, la clínica del paciente, exámenes que se le realizó, eh, los exámenes vuelo estándar para la enfermedad en sí que están investigando o que han descubierto, ¿no? Y el tratamiento fuera del ordinario que hicieron o la forma en cómo llegaron a la resolución de dicho problema, ¿no? Porque hay para tener la evidencia, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, el VIH, ¿no? El VIH es una enfermedad que empezó antes de que se hagan artículos científicos, hoy en día ya ensayos clínicos para encontrar su cura, empezó pues con redacciones, sí, ¿no? De casos clínicos en el cual los médicos iban encontrando estas enfermedades pues oportunistas bastante frecuentes en hombres eh, adultos que no rebasaban los 20 años, los 30 años. Entonces, que morían por otras causas, sí. Entonces, así se empieza a determinar o se empieza a hacer investigaciones mucho más profundas para encontrar al culpable, que en este caso fue el virus del VIH. Bueno, volviendo al tema de la estructura de un artículo científico. Un artículo científico va a tener la siguiente estructura. El título, la autoría, afiliación, el resumen y palabras clave, la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones, reconocimientos o agradecimientos y las referencias bibliográficas, ¿no? Hay que tener en cuenta, como estamos en un contexto sobre los de sociedades científicas, hay algo que en muchos congresos van a encontrar que dice el artículo para que entre a la competencia científica, ¿no? Al concurso científico, necesita estar en un formato IMRD, ¿no? Y aquí les presento el IMRD, ¿no? Que viene a ser las siglas de introducción, materiales y métodos, resultados y su discusión y conclusión, ¿no? Eso es clave, indispensable para tener en cuenta al momento de dar un trabajo a un congreso científico, sobre todo de sociedades científicas, que te piden justamente esto, ¿no? Que tiene que estar el IMR. Ahora vamos a desglosar punto por punto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Interrumpan
¿no? Interrumpan cuando tengan una duda. Levanten la mano. Bueno, vamos a empezar por la parte más visible y más, lo que hacemos en realidad cuando empezamos a buscar información sobre un tema en específico, ¿no? El título. Entonces, el título debe ser lectores. Lamentablemente en muchas universidades tenemos esta idea de que mientras algo sea el título, mientras más especificando el tema esté en el título, es mucho más interesante. Pero hay títulos muy largos que ya leerlos a la mitad del camino de la lectura ya te da sueño y ni siquiera lo citas y entonces se pierde, ¿no? Entonces, lo principal de un título tiene que ser lo atractivo. Incluso una de las recomendaciones de los investigadores de forma general es que el título se redacte al último, ¿no? Paradójico, porque es lo primero que te piden cuando mandas un trabajo o mandas un trabajo a un congreso, ¿no? Lo principal es, ¿y tu título? ¿Cómo vas a articular tu título, no? Pero la recomendación sí es que se redacte al último, ¿no? Justamente para poder englobar lo mejor y lo más resaltante y positivo del trabajo que se está realizando o que se ha realizado, ¿no? Justamente para despertar o para que el lector tenga interés en la lectura, ¿no? Por ejemplo, quieres hacer un análisis sobre el maltrato educacional, como eh, el hecho de que los profesores ya no maltraten a sus alumnos de forma física en las escuelas, ha mejorado, ha empeorado el nivel educativo. Y como título no pones niveles educacionales, eh, medidas a través de tal, si no pones con sangre sigue entrando en la letra o ya no. Entonces ese es tu título. Y es Buenas noches, chicos. Por favor, no se alarmen. Fue un problemita de conexión que tuvo la docente y en unos momentos ya regresa a la clase.
Hola, hola, ¿se me escucha? Buenas noches, doctora. Sí, ya se le escucha bien. Como les iba diciendo, ¿no? Tiene que ser atractivo, el título no muy largo, la brevedad no más de 15 palabras según las revistas que en su mayoría aceptan. Claro que hay excepciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de las vacunas, que tenían que poner una serie de nombres que tenían que ir en el artículo, en el título del artículo, que van a encontrar títulos un poco más extensos, sobre todo en la época del COVID, las publicaciones, ¿no? Los títulos que todo, pero por un tema más que todo protocolar por el tema de la emergencia sanitaria internacional. Eh, breve, una descripción breve también de una de las cosas que siempre se ve en lo que es las tesis de los alumnos es que básicamente le ponen, bueno, los docentes antiguos en realidad exigen que pongan el lugar, por poco piden que pongan en el título las coordenadas GPS de la institución, ¿no? Digamos que tú quieres hacer un trabajo en tu misma universidad, cuando es estudiante de tu misma universidad o de tu facultad y te dicen, ¿no? Tienes que poner de qué facultad es, de qué universidad es, y todo en el título, ¿no? Entonces, son 10 palabras solo en nombres, ¿no? Hay facultades que llevan nombres propios incluso, ¿no? Hay facultades de medicina que llevan nombres propios, hay que incluirlos. Y es mucha carga para un título, ¿no? Pero eso mucho se ve en los catedráticos antiguos. Lo recomendable siempre es tratar de georreferenciarlo en realidad, ¿no? Si tu universidad, o la investigación que vas a hacer, va a ser en una posta, ¿no? O en un hospital que queda, pues, en la costa, ¿no? Pones, ¿no? No, vas a buscar hipertensión y, no sé, hipertensión y enfermedad renal crónica, ¿no? Pacientes a mayor, ¿no? En un hospital de la costa peruana, de la costa peruana. O vas a parar en la universidad, ya, en una universidad de la Amazonía peruana, en una universidad de los Andes, ¿no? Si es que es de la ciudad. Entonces, esas son referencias, ya te dan una noción de dónde más o menos es la investigación. No es tan específico, pero sí te georreferencia de una forma bastante macra, ¿no? No es en todo el Perú, pero sí es en una zona específica del Perú, ¿no? Entonces, de la sierra peruana, de la selva amazónica, ¿no? Y lo describes en 3 palabras, ¿no? Ya no tienes que poner una serie de elementos, ¿no? Una serie de elementos este, que básicamente son redundantes, porque eso puede ir tranquilamente en otras partes del artículo, ¿no? Sí tienes que especificar, sí tienes que explayar dónde lo estás haciendo, por qué lo estás haciendo ahí, en fin. Otro punto debe ser describir lo más relevante, ¿no? Va a lo breve, a lo objetivo, ¿no? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la búsqueda de tu investigación? ¿Qué es lo que tratas de solucionar? Porque recuerden que cada investigación es en pro de la búsqueda de la solución de un problema de investigación. Entonces, tiene que ser abocado a eso. ¿Qué has estado buscando? ¿Qué has encontrado? ¿No? Eso tiene que ser descrito en el título, ¿no? Suficientemente específico, como les digo, ¿no? Quizás la población tiene que estar especificado, ¿no? Lo que es el tema de si son menores de edad, ¿no? Hay otro ejemplo que es que ponen el rango de edad, ¿no?
se realizó en adultos mayores de 65, 80 años. Pero ya por teoría se sabe que un adulto mayor tiene más de 60 años. Entonces ya es redundante la información en el mismo sitio. Si tienes que ser específico, vas a contener adultos mayores, tú ya sabes que son personas que están en la sociedad. O pones en menores de edad, ya sabes que el rango o el techo de la edad van a ser los 18 años. La última parte como que no se escucha tan bien. Ya, la última parte de la edad, como decía, ¿no? Debe ser lo suficientemente específico. Les repito, el mismo ejemplo del rango de edades, ¿no? Tiene que ser específico en el tema de la población. Tienen que especificar en qué población lo tienen que hacer, siempre y cuando no redunden en la información, ¿no? Hay muchos trabajos, muchas tesis donde ponen que van a hacer tal investigación en adultos mayores, mayor de 65 años hasta los 70 años. Eso es innecesario, porque ya tú al poner adulto mayor, estás asumiendo que son personas que tienen más de 60 años, ¿no? Si has encontrado que el límite de edad de tu población es 65, pues eso lo pones en otra parte, que son los materiales métricos, ¿no? Ahí es donde tiene que ver, no en tu título. Entonces, hay que ser específico, pero no tan específico, como dije, ¿no? No es necesario poner todo el nombre de la facultad completa donde vas a hacer tu investigación, el nombre completo de tu universidad, con tal de ponerlo georreferenciarlo en tu región, poner que es en el norte, en el sur, en el centro, en la costa, en la selva, en la sierra, de tal lugar, de tal país o de tal ciudad, tú ya le estás referenciando a ese contexto. Y ya le estás especificando a un contexto neto. No necesitas explayarte en exceso, porque eso lo puedes poner en otros puntos del artículo. Ya, otro tema a tener en cuenta en un título. Por ejemplo, no se debe tener términos que necesiten aclaración. Por ejemplo, HTLV, ¿no? ¿Quién sabe qué es el HTLV? ¿No? Es un virus, retrovirus primo del VIH, ¿no? Hay HTLV1, HTLV2. Entonces, pero si tú lo pones en tu artículo, digamos, has buscado la prevalencia y incidencia del HTLV1 en tal población. Recuerden que los artículos científicos lo que se busca es que cualquier persona lo pueda leer, que cualquier persona con o sin conocimientos de medicina lo pueda entender. Entonces, poner abreviaturas, fórmulas, términos médicos, ¿no? Que son muy remotos, que no se suelen utilizar de forma cotidiana en el, en el, en el
¿Ahora se me escucha? Sí, doctora, ahorita sí. Sí. Entonces, como les repito, ¿no? El agregar términos que necesiten aclaración, que solo se utilicen en un ámbito totalmente médico, abreviaturas como los nombres de las sociedades o ciertos virus, ¿no? Como el VIH, hay trabajos donde se ve ponen, ¿no? Pacientes con VIH o incluso ponen pacientes PBS, ¿no? Entonces son términos, o sea, términos que nosotros usamos, claro, en el campo médico, pero que una población en general no lo va a entender y quizás tú deseas que mucho más, digamos, es un artículo sobre la discriminación de las personas con VIH. Entonces tú necesitas que más gente lea sobre qué pasa con cómo se sienten las personas con necesidad de presión, de estar discriminados por tener VIH. ¿No? Entonces, tú necesitas que esa información llegue a más cantidad de personas porque eso va a mitigar, va a disminuir de alguna otra forma la discriminación de esa población porque van a leer cómo están experimentando en la depresión por este tema. Entonces, esa clase de artículos tienen que ser lo más digerible posible para la población en general, lo más entendible, lo más... y eso va a empezar con el título. El segundo punto es el más controversial, que es la autoría y la afiliación, y es donde más cuidado tenemos que tener. La afiliación, o mejor dicho, la autoría, es el nombre en cómo tenemos que ir, ¿no? Podemos elegir en el mundo científico llamarnos de cierta forma. Hay médicos, investigadores, que tienen un nombre que se les conoce con un nombre, pero ellos publican con otro nombre. Tal vez su primer nombre no les gusta y publican con el segundo nombre, ¿no? Incluso hay apellidos compuestos, ¿no? En el cual combinan con una rayita el apellido tanto de su mamá como de su papá. Hay otros médicos que solo eligen un apellido, como lo hacen en el mundo de habla inglesa, ¿no? En Estados Unidos, Europa, el resto de países, normalmente optan por su apellido paterno, ¿no? Pero algunos dicen, no, pero mi mamá no se quiere quedar atrás y también quiere, le ponen un guioncito, su apellido paterno. Entonces, porque tiene que salir como un solo apellido. Siempre es un nombre y un apellido, pero este puede ser compuesto, ¿no? Ese es un nombre científico. Ya cada quien elige cómo llamarse en los artículos de investigación. Ahora, para las tesis, sí, pues tiene que ser un nombre completo por un tema burocrático de cada universidad. Ahora, como les digo, se debe utilizar un único apellido, el que mejor les guste, ¿no? Y que puede estar unido por un guioncito, tanto el paterno como el materno, ¿no? Se debe utilizar la forma oficial de la institución, ¿no? Por ejemplo, hay sociedades que no tienen una aplicación per se en el momento de la presentación, ¿no? Entonces, a veces ponen acrónimos a su, a su filiación, y la filiación no tiene que tener acrónimos tampoco, ¿no? Entonces, tiene que ir el nombre completo de la institución a la cual pertenece, a la cual están investigando. Si pertenecen a un hospital, si están trabajando en un hospital, tiene que ir el nombre completo del hospital. No puede ir el acrónimo del hospital, no puede ir solo las siglas del hospital. Tiene que ir todo completo. Siempre hay que utilizar la misma firma. A veces, tanto para el nombre como la inscripción, ¿no? A veces se olvidan de poner su nombre o publican, hay investigadores que publican, que tienen diferentes publicaciones, pero digamos con diferentes nombres. Y a veces han incluido en una revista, han publicado con un nombre determinado, a veces con su nombre completo. A la segunda revista ya no ha pedido, o sea, la revista ya no está pidiendo su nombre completo, sino
su primer nombre y su apellido. Tienen otra publicación donde está su primer nombre y su primer y segundo apellido con un guión. Y así, hay diferentes casos donde se puede ver eso. Entonces, ¿qué pasa? Que no, cuando se ve, quizás esa persona tiene 10 publicaciones, ¿no? Y debería tener pues un rango más o menos aceptable de los rankings internacionales, ¿no? El HI, pero no lo tiene, ¿por qué? Porque tiene 10 nombres en sí, ¿no? Entonces, al final es como que esa persona publica, o sea, le toma como si fueran 10 personas diferentes en el mismo buscador de la red. Entonces, eso es negativo pues, para la persona, porque cuando quiera presentar, sí, yo soy investigador, ¿cuántas investigaciones? No, tengo 10, pero acá sale que tienes uno. No, eso es con un nombre, mira, aquí está el segundo nombre, el tercer nombre, el cuarto nombre, ¿no? Entonces, esto distorsiona. Para que no tengan estos problemas, se recomienda que opten por un nombre. Sí, claro. ¿Quién quiere hablar? ¿Quiere hablar aquí? Mil disculpas, que aquí se le interrumpas. Quería comentarle que hay un ruido, no se le escucha muy bien. Sí. Puede que sea el internet. En la ciudad donde vivo el internet es lo malo de vivir en el Perú. Eh, Continuemos. Y eso es, ¿no? Básicamente ese es el tema de la autoría y la afiliación. Ahora, hay que ver el orden con el cual van a ir los autores. Siempre el primer y el segundo autor llevan, y el último llevan crédito. El primer autor es el que se asume que ha hecho todo el trabajo, es el que ha reunido a la gente, es el que ha tenido la idea tal vez, o es el que le ha metido más ganas al trabajo. Doctora, mil Y el disculpas. último autor, La parte de la sí, pantalla está compartiendo la sesión, más no las diapos. sí, estoy compartiendo mi pantalla. No se ve la diapositiva. Hola. Ya, en este momento sí, doctor. Sí. Okay. Como les iba diciendo, ¿no? El otro tema es el orden con el cual tienen que ir los autores, ¿no? En caso de que sean más de La mera dos, neta, esta cosa está muy difícil. hola, este, como les seguía diciendo, el principal autor siempre va a ir primero, es el que se asume que es el trabajo en sí de reunir a las personas, si son más de dos, es el que se ha organizado con todos, es el que ha repartido tareas, ¿no? Es el que ha pedido al asesor, el investigador senior, que los apoye, en fin, es el que ha tenido el mayor protagonismo en la investigación. Y se va degradando según van saliendo los autores, ¿no? Entonces, por eso a veces solo se pone el primer autor y se pone el tráfico et al, ¿no? Que va todo lo que pasa. Al momento de la citación, sobre todo. Y el último es el senior, es el asesor, es el que
ha tenido que verificar todo el tema, ¿no? Les recomiendo leer los criterios de autoría del Comité Internacional de Editores de Revistas Científicas. Ahí ponen todos los criterios que tienen que cumplir en cada etapa todos los autores, ¿no? Desde el principal y sobre todo el cine, para evitar justamente problemas como por ejemplo la autoría fantasma, ¿no? Que es una autoría fantasma en el cual tú haces el trabajo pero no figuras en el artículo, ¿no? Normalmente eso pasa va junto de la mano con lo que es la autoría honoraria, en el cual te ponen como autor cuando tú no has hecho nada del trabajo, simplemente te ponen por un tema de que o eres el que más investiga sobre el tema, o eres el que, o eres el jefe de la cátedra, o eres el asesor de la universidad, o eres el que ha financiado el estudio, yo qué sé. Por X causas, el tema es que tú vas en los autores senior, ¿no? Vas al último de los autores. Entonces, eso te da cierto prestigio, pero no has hecho nada de trabajo. Por eso es honorario. En el caso del fantasma, es que has hecho todo el trabajo, has participado en varias etapas del trabajo, pero no figuras dentro de los autores, ¿no? Y esto es muy difícil. Es más fácil saber quién ha sido honorario, ¿no? Que saber quién es fantasma o no, porque al no tener ideas de quién es quien ha estado trabajando detrás, es muy difícil saber quién sí ha logrado trabajar, ¿no? No figura y que necesita todo el crédito, ¿no? Creo que el caso más sonado en la ciencia puede ser el tema de Marie Curie, ¿no? Que le negaron a pesar de que su nombre estaba en el artículo, a pesar de que ella ha estado inmersa en toda la investigación, cuando le nombraron, o la nominaron para ganar el premio Nobel de física, se le negaron, ¿no? Le negaron, pero que porque era mujer, ¿no? No podía recibir el premio, ¿no? Eso puede ser un tema de exclusión de género en ese momento, de una autoría fantasma prácticamente que le querían hacer pasar en ese momento a María Curie. Esos son el tema de autoría y el tema de filiaciones. Ahora pasamos al siguiente punto, que es el resumen y las palabras claves. En el tema de resumen, se debe sintetizar el contenido de las diferentes secciones, ¿no? El IMRD tiene que ir más suprimido aún, ¿no? Tiene que ir mucho más conciso lo que has encontrado, cómo lo has hecho, cuáles han sido tus resultados más importantes, y tiene que estar ahí. Incluso hay algunos investigadores que dicen, ¿no? Que donde se ve el real poder de la síntesis o el real, qué tan buen redactor de investigación eres, qué tan bien haces tus resúmenes de investigación, ¿no? Muchas veces lo vemos como un mero punto que tenemos que cumplir dentro de la lista de cosas que tiene que tener nuestro artículo, ¿no? Pero en realidad este es el corazón de la investigación, porque muchas veces las personas no van a leer todo el artículo, se van a guiar solo del título y del resumen del artículo. Entonces, en tu resumen tiene que ir lo más resumido posible con el fin de que esta introducción, esa poca información le sea útil y al mismo tiempo le cautive para terminar de saber por qué te salieron así los resultados, por qué por qué utilizaste tal mecanismo estadístico o prueba estadística, o por qué elegiste tal método para investigar, o tu diseño, por qué lo hiciste así, ¿no? Como,
como el clásico que se hace en esta clase de situaciones. O sea, suficiente como para que tenga la intriga de saber por qué lo hiciste así y se tenga que leer el artículo completo. Entonces, ese es el poder del resumen. Por eso tiene que estar sintetizado el contenido de todas las secciones, ¿no? El IMR tiene que estar muy presente en esto y no se asume que no tiene que superar las 300 palabras, ¿no? Las 300 palabras no puedes, incluso se hablan de 150, de 150, y un resumen puede estar bien estructurado y puede ser entendible, ¿no? En algunos casos sí, en algunos casos no. Entonces es muy debatible hasta cuál es el mínimo que debería tener, ¿no? Pero el máximo sí está en tope, son 300 palabras. En 300 palabras tienes que hablar de por qué has investigado esto, cómo lo has hecho, qué has encontrado y cómo concluyes, ¿no? Básicamente eso tiene que ser tu parámetro. En 4 o 6 palabras claves, ¿no? Aparte de las palabras claves, ¿no? Para eso tenemos la ayuda de los términos médicos o de los buscadores DEX, ¿no? Que en caso del PubMed son los mesh, ¿no? Que son palabras claves para buscar o hacer búsquedas, ¿no? Y esto también nos puede ayudar justamente para poner en nuestro propio artículo qué palabras claves hemos utilizado para buscar la información de, de nuestro artículo, ¿no? Y empezar a hacer la introducción, los materiales y métodos, todo, ¿no? Y las comparaciones, ¿no? La discusión que se hizo al último, ¿no? Eso también nos ayuda a tener un parámetro de cuál es la meta en sí del artículo que estamos haciendo. El siguiente es ya la introducción, ¿no? La introducción ya nos dice que tenemos que resolver el problema, ¿no? La mayoría de investigaciones empiezan con la introducción, en el cual la pregunta a responder es ¿cuál es el problema, no? ¿Por qué estás investigando esto? Entonces siempre empiezan con la parte estadística, ¿no? Con la prevalencia, con la incidencia de ciertas enfermedades, ¿no? Digamos, vas a investigar cáncer de mama, empiezas, ¿no? El cáncer de mama es la segunda causa de muerte en el Perú, con tanta población. Entonces empiezas a describir el problema por el cual has hecho tu investigación sobre cáncer de mama, ¿no? Entonces, eso es importante. Además, en la introducción es ir viendo la relevancia, ¿no? La relevancia de qué es lo que ya han encontrado otras personas, qué es lo que ya han estudiado del cáncer o del tema que tú estás investigando, ¿no? Si vienes muy lejos del tema que tú estás investigando, qué es lo que ya se sabe, qué es lo que ya se tiene de información, qué es lo que, cuál es el conocimiento que se tiene, ¿no? En la actualidad del problema en sí. Entonces, eso le va a ir dando relevancia también a tu aporte que tú estás haciendo, ¿no? Porque tú, al ver este contexto, al tener este conocimiento de la actualidad, al saber cómo está actuando X enfermedad, se te ha surgido, ¿no? El problema de investigación y lo estás resolviendo, ¿no? En tu proyecto, mejor dicho, tu trabajo, le has dado una respuesta. A veces la respuesta puede ser negativa, no siempre tiene que ser positiva. A veces investigar algo y determinar que ese algo sí pasa igual en tu región, no es que lo hace más o menos, sino que lo hace muy valioso porque nos deja la, la, la perspectiva de que estás dejando evidencia de que sí está pasando algo, ¿no? Y ese algo puede ser igual que en todas partes. Entonces, muchas veces decimos,
Pero si tus resultados son iguales a los otros, ¿para qué investigas, no? Pero no sabías que eran iguales a otros hasta que lo has investigado. Entonces, eso ya es un valor agregado siempre a todas las investigaciones. Por eso se dice que no hay idea mala en investigación. No la hay. Quizás hay un tema de reformular la idea o de orientarla hacia algo tal vez que ya es muy cotidiano, ¿no? Entonces tal vez buscar algo mucho más específico o compararlo con algo nuevo, ¿no? Y eso es lo que le va a ir enriquecimiento a la idea, al análisis después que se basa en el artículo, ¿no? Entonces, también se tiene que tener el marco conceptual, ¿no? Como se ha dicho, ¿no? Lo que ya se sabe, el conocimiento previo, todo esto está incluido en la introducción. También se tiene que indicar la aportación, ¿no? O sea, cuál va a ser el final, por qué estás investigando esto, ¿no? ¿Para qué lo estás haciendo? Esas son las preguntas que deben responder siempre en la introducción, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué y para qué? ¿No? Entonces, es importante que se indique o que se ponga cuál va a ser el aporte, ¿no? Ya sea en el ámbito económico, tal vez el cáncer es muy costoso, en el tema social, como les dije, ¿no? La discriminación tal vez en pacientes con VIH, tecnológica, tal vez has inventado algo nuevo, ¿no? Y todo esto es ciencia, ¿no? Al final todo esto alimenta la ciencia. Y se debe discutir trabajos muy relacionados con la hipótesis creada, ¿no? Esto, quizás lo vamos a ver mucho más en lo que es la discusión, pero sí, acá hay que ver, como les dije, qué trabajos ya han o qué han encontrado similar o dentro de la temática que tú estás buscando, ¿no? Estás buscando cáncer de mama asociado, no sé, a gastos económicos, ya. ¿Cuántos trabajos hay relacionados a esto, ¿no? En tu ámbito local, en el ámbito internacional, ¿no? ¿Qué nos dicen los grandes organismos de salud, ¿no? La OMS, la OPS, ¿qué, qué información hay sobre esto, ¿no? Entonces hay que hacer esa mini discusión referente a estos artículos ya preexistentes a la información que tú vas a tener, ¿no? El segundo punto es, pues, el corazón en sí de toda investigación, los materiales y métodos. Esto es lo más complejo y complicado que muchos terminan enredándose en muchos términos, contextos, este, eh, métodos, sobre todo en la parte de la muestra, porque acá tiene que estar incluida tu muestra, tu población, acá tienes que especificar dónde vas a hacer tu investigación, si vas a utilizar, por ejemplo, si vas a utilizar algún, algún test, alguna eh, prueba ya validada, quieres investigar ansiedad, depresión y vas a usar Hamilton, vas a usar SOM, vas a usar diferentes, tienes que poner, ¿no? Aquí tienes que decir dónde ha sido validado, quién lo creó, si se ha hecho en una población similar a la tuya, si se ha hecho en tu misma universidad antes, ¿no? ¿Cuál es su Chromage? En fin, poner otros datos ya que van alimentando lo que tú vas a poner en los resultados. Entonces, esto lo que va a tratar de responder es cómo se ha tratado de resolver el problema, ¿no? Si primero has descrito tu problema, has puesto para qué, por qué estás investigando ese tema, cuál es el problema de fondo, ahora vas a decir cómo lo has hecho, cómo has resuelto este problema. Entonces, ahí tienes que poner qué tipo de investigación estás haciendo. ¿Estás haciendo un caso control?
estás haciendo un transversal, estás haciendo un corte, o estás haciendo un ECA, ¿no? Un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? O simplemente, o estás haciendo un metaanálisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No? Si es una investigación primaria, secundaria, ahí lo tienes que poner. ¿Qué clase de investigación estás haciendo? Estás haciendo un cualitativo, que no muchos se arriesgan a hacer un cualitativo, ¿no? A veces el cualitativo, por ejemplo, no sigue, es un artículo científico que no sigue la, la temática de justamente de un artículo tradicional, porque es más cualitativo, o un trabajo mixto, que mezcla la parte cuantitativa con la parte cualitativa. Entonces, es un poco más complejo de, de leer o de entender a veces esta clase de artículos. Eh, ahora, eh, y lo más importante de los materiales y métodos es la replicancia, o sea, que se pueda replicar, que otros hagan lo mismo que tú has hecho y tengan los mismos resultados. Eso es lo que hace el enriquecimiento de la ciencia en sí, ¿no? Que tú me digas cómo lo has hecho y yo agarre tal cual como tú lo has hecho, la misma población, las mismas, el mismo test, el mismo contexto. Tal vez quieres saber ansiedad y depresión después de los parciales, ya. Así, tal cual yo lo hago, tengo que sacar datos similares a los tuyos o datos iguales a los tuyos. Entonces, eso es la, eh, la- el poder repetir y el poder comprobar que tus datos, o mejor dicho, tu información, tus resultados son verídicos, ¿no? ¿Cómo saber que una información es falsa? Bueno, porque muchos, por ejemplo, en muchos laboratorios hay un caso de falsificación de información de artículos científicos sobre un científico que hacía clones de células madres. Entonces, era una eminencia, le invitaban a todos los congresos sabidos y por haber, decían que era el más. Al final descubrieron que era mentira, porque muchos laboratorios empezaron a justamente agarrar sus materiales y métodos, sus artículos, y empezaron a replicarlos. Y al momento de replicarlos se dieron cuenta de que los resultados no salían igual, o mejor dicho, que no había resultados porque las conclusiones o el resultado que ellos evidenciaban no eran similares. Entonces se dieron cuenta de que estaba falsificando información y así fue. Todos sus artículos que publicaba en Nature, publicaba en Lancet, fueron retirados porque eran falsos, ¿no? Entonces, al final, esto es la verdadera esencia del materialismo método, ¿no? Es el corazón de la partícula. El hecho de que se pueda replicar hace que la ciencia mejore y avance. Entonces, eh, acá es donde tienes que poner la especificidad de tu universidad, cómo se llama, dónde queda, indicaciones GPS, todo eso tienes que ponerlo, ¿no? Especificaciones de tu población, ¿no? Son personas que están mayores de 60 años, de tal instituto geriátrico, de tal a tal año, de tal a tal mes, ¿no? Durante el año, o se hicieron 2 tomas, primero al inicio del año, del mes de enero a febrero, y al último, en noviembre, diciembre. Y eso lo tienes que poner aquí, no en el título, aquí, en materiales y métodos. Todo eso va en materiales y métodos. Entonces, muchas veces confundimos una cosa con otra. Especificidad, sí,
pero no en la exactitud, porque para eso están los materiales y métodos, y tú te puedes explayar en todas las dimensiones que has trabajado. Bueno, si es estándar, que nadie compara. Te dije, ¿no? ¿Qué método has usado? ¿Qué diseño de investigación has optado? Ahora, el preparado para el estudio hay que describirlo claramente. Si no es estándar, que se ha utilizado anteriormente, ¿no? Los trabajos previos, ¿no? Que han utilizado tal vez el mismo rigor científico, si han demostrado idoneidad, si han estado correctos, ¿no? En su diseño de investigación, citarlos, ¿no? Estoy usando tal vez tal, tal tipo de muestra porque la investigación de tal persona también utilizó esta clase de tipo de muestreo, o la misma cantidad de muestras, ya que tenemos poblaciones similares, ¿no? Todo eso se tiene que poner en materiales. ¿Ya? Y bueno, los resultados pues son qué has encontrado, ¿no? ¿Qué has encontrado dentro de tu investigación? Si has respondido a la pregunta de investigación realmente, ¿no? Ahí es cuando entra, por ejemplo, el famoso valor P, ¿no? El famoso valor P que algunos dicen que no se debería considerar 0.05, sino hay algunos autores que hablan de que debería ser a partir de 0.03. Hay autores que dicen que no, que recién un valor P tiene que ser eh, eh, considerado a partir de 0.001, ¿no? O un valor menor a 0.00. Entonces, ¿qué quiere decir el valor P? Pues es que es tan, es tan pequeño el margen de error que es improbable que eso pase en una población, ¿no? Que niegas a tu hipótesis nula, que es que no se ha encontrado efecto, pero no dices que aceptas tu hipótesis alterna, que es que sí hay algún tipo de efecto en lo que has encontrado, en tu valor positivo. Entonces, no es que lo aceptas, sino que niegas a otro, ¿no? Muchos dicen, científicos, mejor dicho, los investigadores, dicen, ¿no? Tú no tienes que aceptar nada, tienes que negarlo todo. Entonces, básicamente esa es la idea, en lo que es el valor P. Y aquí es donde se tiene que ver reflejado eso, ¿no? ¿Qué valores has utilizado según el diseño que has usado, ¿no? El valor P, tal vez los intervalos de confianza, has usado un odds ratio, un hash ratio, ¿no? Has hecho un corte, un caso control, ¿no? O quizás simplemente has hecho un transversal, has sacado prevalencia de razón, ¿no? Y la salida positivo de esto. Entonces, eso es importante describirlo acá, ¿no? Acá hay que describir los datos que hemos obtenido, ¿no? ¿Qué significa cada dato que hemos obtenido, ¿no? En las tablas. Acá entra mucho el tema de tablas, ¿no? Y hay que decir qué es lo que estamos leyendo en las tablas, ¿no? Hay que tener un poquito más de manejo de datos estadísticos más que todo. Entonces, más que todo en lo que es resultados es donde la gran mayoría de personas necesitan a su asesor, ¿no? Por eso el asesor tiene que ser una persona que sabe de lo que es investigar, para que así tenga más o menos una pericia, mejor dicho, una experiencia al momento de leer los datos y que los chicos lo puedan redactar y lo puedan ejemplificar mucho mejor
los resultados y sea mucho más palpable, que las personas entiendan lo que en las tablas está leyendo, ¿no? Entonces, eso es importante tener, ¿no? El objetivo, parecer de elementos introductorios, ¿no? O sea, de darle una segunda intención o segunda interpretación a lo que está leyendo. Eso pasa justamente cuando no se sabe muy bien sobre los temas estadísticos, ¿no? A veces le dan una incorrecta lectura a los datos porque no hay un buen manejo de lectura de estos datos. Para eso es importante tener pues un asesor bastante versado en el tema de los datos estadísticos, ¿no? Este, no se deben incluir todos los resultados obtenidos en la investigación, sino los que responden a los objetivos, ¿no? Por eso hay objetivos. A veces hay datos que nosotros recopilamos que al final no nos ayudan a responder la pregunta de investigación o a los objetivos secundarios. Entonces, simplemente los obviamos, ¿no? O hay a veces que recopilamos datos que no están dentro de nuestros objetivos, pero que sí nos pueden dar una respuesta, sobre todo en el tema de, habrán oído hablar sobre las, los datos, las variables confusoras, ¿no? Que son variables que pueden estar influenciando al efecto y al mismo tiempo a la causa. Entonces, no se sabe en sí si ese valor o esa variable que hemos encontrado pueda ser verídica, ¿no? Claro, hay métodos estadísticos que nos ayudan a eliminar el sesgo, la confusión para estos datos, para estas variables, pero hay que tener pues la pericia suficiente para poder determinarla. Un poquito complejo este tema, más que todo se ve mucho en lo que ya bioestadística, ¿no? Más que todo el tema ya de manejo de data, ahí es donde se puede ejemplificar mucho mejor el manejo de estas variables confusoras, ¿no? Que justamente son resultados o valores obtenidos que nos pueden estar diciendo que sí, que tomar café te va a dar cáncer de pulmón, ¿no? Pero la variable confusora también es fumar. Entonces, ¿por qué? Porque las personas que toman café también fuman. Entonces, quizás el tema es de que es el cigarrillo lo que te está dando cáncer de pulmón, no el hecho de tomar café. Entonces, esa es una variable confusora. Entonces, a veces lo obviamos y puede que nos esté magnificando, ¿no? Puede estar diciendo que sí, tomar café sí tiene una asociación positiva a tener cáncer de pulmón a larga edad, ¿no? Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Por eso dice que no se tienen que incluir todos los resultados. Otros autores informan que sí, que para un tema eh, más que todo para un tema de cero con, o sea, transparencia, se tiene que poner todos los resultados. Pero como les digo, hay algunas veces que hay valores o variables, primero confusoras, o que no tienen en efecto ni siquiera ni en la causa ni en el efecto. Entonces, las obvias no te dan una significancia importante en ninguno de los dos entes, entonces lo elimino, ¿no? A veces hay variables que, mejor dicho, valores que están perdidos, personas que no se les ha contabilizado algún valor, digamos que ha sido un longitudinal y tenían que tener por lo menos 6 mediciones en el tiempo. Hay algunos que tienen 2, algunos tienen 1, ¿no? Esos valores se van descartando, ¿no? Y te vas quedando solo con los que tienen 6 mediciones. Entonces, para tener este, datos mucho más centrados en lo que es la investigación en sí, ¿no? Por eso es importante los materiales y métodos. Tú especificas donde tú pones tus límites.
materiales y métodos también tiene que estar incluido, por ejemplo, los criterios de inclusión y exclusión, para tener en cuenta de todo tu matriz que has recopilado, quiénes van a estar inmersos o a quiénes vas a terminar de excluir de tu investigación, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Ahora, se debe incluir tablas, gráficos, ¿no? De los resultados, ¿no? Siempre se dice que no hay que repetir lo que ya está en el cuadro, en el texto, ¿no? Muchas veces, pero hay que darle una interpretación al cuadro, ¿no? Hay que interpretar los datos que estamos obteniendo. Entonces, eso sí tiene que estar por escrito, esa interpretación. Ahora, de repetir los mismos, ¿no? Digamos, en la tabla 1 se ve que hay el 58% de la población es mujer. Ya, pero eso te lo dice la tabla, o sea, no tienes que inventarte nada, ¿no? Pero quizás tu tabla es mucho más amplia, ¿no? Estás comparando sexo masculino, femenino y te das cuenta que hay una relación por ahí más positiva, la presencia tal vez de la mujer después de los 40 y tiene más presencia de infarto, ¿no? Entonces, mujeres mayores de 40 se ve que tienen una relación positiva a tener mayor riesgo con infarto, ¿no? Entonces, todo eso lo tienes que expresar, pero no repetir, ¿entiendes? Porque, como les digo, lo que se tiene que poner por escrito es la interpretación de los cuadros o ciertas situaciones que no se pueden entender. Por ejemplo, tu variable numérica, edad, ha salido que es no normal. Entonces, lo pones en rangos intercuartiles, ¿no? No se puede poner mediana y, y en la desviación estándar, porque eso es para variables cuantitativas con normalidad. En las no normales tienen que ir los rangos intercuartiles, que quiere decir que va la mediana y los rangos. Entonces, eso tienes que especificarlo abajo, ¿no? En tu interpretación, ¿no? La edad está en rangos en mediana y en rangos intercuartiles por ser no paramétrico. ¿Por qué? Porque en algún momento alguien que no sepa de, de temas estadísticos va a leer tu investigación y va a decir, ¿y por qué le ha puesto de 18 a 20 y no le ha puesto como los otros que dicen más menos, ¿no? Pues ¿por qué? Por eso. ¿Dónde está? Acá está escrito. Entonces, eso es importante de recalcar, mencionar. Ahora, el texto debe de enfatizar y remarcar lo más trascendente, ¿no? Una vez más, se tiene que poner, el, en el texto lo más importante de la tabla, ¿no? ¿Qué es lo que interpretas al final de la tabla? ¿No? Tal vez tomar café si está asociado, por ejemplo, a problemas de ansiedad, ¿no? O está asociado, o se ve que hay un incremento o hay una prevalencia en las mujeres en tener más crisis ansiosas, ¿no? Entonces, eso tienen que ponerlo en el texto, ¿no? Remarcar lo más importante, lo más resaltante que tiene esa tabla. Entonces, porque hay tablas gigantescas que a veces agarran dos hojas, ¿no? Pero también hay que intentar suprimir esas tablas. Hay variables a veces que las tenemos que transformar. Ya una vez que hemos empezado a hacer la limpieza de datos y todo, lo tenemos que transformar. Tal vez en temas, por ejemplo, de la edad, ¿no? Te das cuenta que hay un rango de edad, la mediana, y que de ahí puedes dividir, ¿no? Mayor de 18 o mayor de 25, menor de 25. Ya, lo parto. Es una decisión estadística que tú asumes
y que lo tienes que poner también en el texto, ¿no? A la variable edad se le dicotomizó por tal motivo estadístico, se vio oportuno hacer esta división, ¿no? Entonces, se analizó los datos, ¿no? También tienen que hacer eso. También se puede hacer eso. Y es importante tener en cuenta eso al momento de redactar los resultados. Pero acá va una recomendación, ¿no? La recomendación es de que esto lo realicen siempre con el asesor, siempre con alguien que sepa el manejo de la data, más que todo, porque eso les va a ayudar a ustedes a tener una mejor redacción y a poder decirlo en palabras más sencillas cuál ha sido sus hallazgos más importantes y recalcarlo, ¿no? Bueno, ya vamos terminando. En la tema de discusión y conclusiones,